Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Villaseñor y el día de hoy a través de este video te quiero hablar acerca de adversidades que provocan grandes victorias. En las situaciones de adversidad generalmente o muchas veces no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de la adversidad en nuestras vidas, por lo que nos desesperamos, queremos huir, queremos salir corriendo, dejarlo todo y empezar de nuevo. Queremos desaparecer y borrar de nuestra mente las situaciones que nos causan tristeza, dolor, angustia, desasosiego, ansiedad, depresión o incertidumbre. Pero te voy a decir una cosa, se vale llorar, se vale sufrir, se vale intentarlo cuantas veces sea necesario, pero jamás se vale rendirse. Esfuérzate mucho por no rendirte, porque las adversidades, las terribles adversidades, provocan las grandes victorias de la vida. Muchas veces nos preguntamos cuáles son los motivos por los cuales Dios permite las adversidades. Y bueno, te voy a leer unos versículos de Eclesiastés 7:14 que dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, reflexionando acerca de este versículo bíblico, Eclesiastés 7:14, podemos darnos cuenta de que Dios permite las cosas buenas en nuestra vida, pero también permite las cosas malas. Aquí este versículo nos hace reflexionar acerca de la importancia de gozar los tiempos buenos, pero también tenemos que aprender de los momentos de la prueba y de la adversidad. Tenemos que abrir en ese momento nuestros ojos espirituales y pensar en lo que Dios está tratando de enseñarnos. Hay que pensar qué parte de nuestro carácter Dios está tratando de moldear. Hay que tratar de no frustrarnos. Hay que orar, porque el orar nos dará la fuerza necesaria para la batalla y pondrá paz en nuestro corazón. En 1 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18 se nos instruye y se nos exhorta a estar siempre gozosos y a orar sin cesar. Y también nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quiero decirte en este día que solo a través de la oración lograrás el autodominio. Y Dios también está interesado en cada uno de los momentos de tu vida, cuando estás triste y también cuando estás alegre, también en el día de la aflicción, así como en el día de la abundancia. Así que Dios siempre está ahí. Yo me he dado cuenta de que Dios es el mejor psicólogo que te puedes encontrar y Él tiene el oído presto para estarte escuchando. Así que ora, escucha y obedece, porque de esa forma tú lograrás el autodominio, porque Dios te lo va a dar. Dios te va a permitir que tus pensamientos se lleven cautivos a la voluntad que Él tiene en tu vida y tú vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Muchas veces también las cosas malas tienen que ocurrir para que valoremos las cosas buenas que se nos han dado. Esto es un principio que ocurre en la vida diaria. Muchas personas, solo recuerdan a ciertas personas cuando necesitan algo en particular de ellas. Y así tenemos que en la sociedad tenemos ancianos olvidados, madres y mujeres que son abandonadas y usadas. Por ejemplo, también tenemos maestros que nunca son valorados hasta que la persona se encuentre en la misma situación. En ocasiones no valoramos el trabajo hasta que encontramos otro peor o hasta que ya no tenemos trabajo. Por ejemplo, también cuando tenemos muchos zapatos o muchos víveres en el hogar, muchas veces desperdiciamos las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, pero cuando llega el momento de la escasez, entonces es cuando deseamos esas cosas que quizás desaprovechamos. En otras ocasiones también lo que sucede es que menospreciamos a alguien, pero aprendemos su valor hasta que llega otra persona y nos menosprecia como alguna vez nosotros lo hicimos con alguien más. Hay también personas que son abandonadas por sí mismas, se menosprecian, se quitan el valor que Dios les ha dado. Entonces, tiene que haber una gran tormenta en la vida de esa persona para que toque fondo y pueda abrir sus ojos, que pueda darse cuenta del valor que realmente tiene. También en otras ocasiones podemos darnos cuenta
que vienen calamidades y dificultades porque solo a través de ellas recordamos que Dios existe. Cuando tuvimos éxito, fortuna, popularidad, todo lo atribuimos a nuestros propios méritos, talentos, habilidades, inteligencia, y nos olvidamos que desde antes de nacer, Dios nos había dotado con esas características en particular, porque eso nos iba a ayudar para que Dios lograra el propósito que Él tiene para nuestra vida. En Santiago 1:17 se nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Ahí también podemos ver que Dios no cambia, que Dios siempre quiere el bienestar para nosotros, pero está bien específico el hecho de que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No es por nuestros propios méritos. Por supuesto que nosotros nos tenemos que esforzar para cultivar esos dones, esos talentos. Tenemos que ser diligentes en la administración de esos dones y esos talentos, pero todo eso tenemos que reconocer que Dios nos los dio con un propósito específico. Otro punto en cuanto a las adversidades es que las calamidades también vienen a nuestra vida para recordarnos que nuestra vida es frágil y pasajera. En 2 Corintios 12:9, nos dice: si de algo me he de gloriar, es de mi debilidad, porque en el momento en el que se muestra mi humanidad, es el momento cuando se muestra el poder de Dios. Cuando realmente reconocemos nuestras fragilidades, nuestras debilidades, entonces, cuando le entregamos todo eso a Dios, Dios empieza a actuar en nuestras vidas y entonces va cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. En 2 Corintios 4, del 8 al 9, se nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque Dios, a pesar de las dificultades y a pesar de que nos hayamos alejado de Él, en el momento en el que nosotros clamemos a Él, Dios vendrá a ayudarnos y a rescatarnos de lo que tengamos que ser rescatados para que nosotros nos acerquemos a Él y para que empecemos a tener una vida completamente diferente. La vida es muy frágil y puede acabar en cualquier momento, pero el poder de Dios en ti puede ser tan grande como tú nunca lo has pensado. En Salmos 37, del 23 al 25, nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del justo, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, pero Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y nunca he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Se le considera una persona justa aquella persona que realmente cree que Dios existe y realmente pone todo en sus manos pensando en que Dios va a obrar, porque Él es un Dios misericordioso y Él es omnipotente. Las pruebas, las dificultades, las calamidades y las adversidades también pueden venir a nuestra vida para que desarrollemos la tenacidad y la paciencia. Ser tenaz y la tenacidad en sí, ¿verdad?, es una cualidad que se puede desarrollar y se da al no pensar solo en el momento de frustración y el momento de debilidad que estamos teniendo, sino en los resultados que podemos tener a largo plazo. El seguir perseverando en oración por la salvación, por ejemplo, el seguir perseverando en oración por las personas de nuestro alrededor, pudiera ser un ejemplo de tenacidad. Hay personas que han orado por años y cantidad de años, muchos, pero muchos años, y quizás piensan que esos resultados todavía no se dan, pero en el momento menos esperado, esas oraciones son como pequeñas semillas que en la temporada perfecta de un buen riego y en la temporada en la que es el tiempo en el que verdaderamente tuviera que germinar, van a empezar a brotar y van a empezar a crecer. Y así son las oraciones que tenemos que estar levantando constantemente. Tenemos que perseverar, tenemos que recordar que tenemos que estar consultando a Dios acerca de las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces los seres humanos hacemos planes
y no nos olvidamos completamente de que Dios existe. Y eso es un error muy grande, porque no lo ponemos en manos de Dios y entonces lo hacemos de nuestra manera y muchas veces terminamos perdiendo todo. ¿Por qué? Porque no lo consultamos, porque actuamos de una forma necia y porque no usamos sabiduría, porque quizás no tenemos sabiduría. Pero la Biblia también nos insta a que seamos personas que busquemos a Dios y que si somos faltos de sabiduría, que se la pidamos porque Él nos la va a dar. Las adversidades también muchas veces vienen para que desarrollemos el potencial que Dios nos ha dado. En Filipenses 3:14 nos dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque Dios nos da la capacidad de levantarnos para que seamos tenaces y persistentes. Cuando nosotros somos tenaces y persistentes y en lugar de nos estamos enfocando en las dificultades que tenemos en este momento y nos enfocamos en las cosas que quizás Dios nos está enseñando en ese momento y la manera como está moldeando nuestra forma de vivir, entonces aprendemos a tener paciencia y aprendemos a ser tenaces, porque en determinado momento recibiremos la recompensa de todo nuestro esfuerzo. También la adversidad nos obliga a entender y descubrir el verdadero potencial que nosotros podemos tener para lograr las grandes victorias. Por lo que no podemos permitir que el problema que estemos atravesando solo muestre nuestras debilidades y nuestras carencias y nos estemos quejando constantemente. En Santiago 1:12 se nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. La tentación puede venir de diferentes formas, pero aquí se nos dice que aquellas personas que soporten la tentación y resistan la prueba, entonces recibiremos la corona de la vida. Entonces podemos ver que vale la pena seguir siendo pacientes y seguir siendo persistentes. En en Josué 1:9 también se nos dice esto: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Dios jamás nos va a abandonar, Dios jamás nos va a traicionar, Dios jamás nos va a mentir. Dios es el amigo fiel, Dios es el mejor consejero, Dios es el doctor de doctores y jamás nos va a abandonar en las adversidades. Cuando las adversidades llegan a nuestra vida, muchas veces es porque somos como un diamante en bruto. Es un diamante en bruto de gran valor, pero tiene que ser moldeado, tiene que ser tallado, tiene que ser pulido, tiene que ser quebrado y necesita ser golpeado para que su forma vaya cambiando. Tiene que ser pulido para que la belleza que se contiene en ese diamante pueda alcanzar su máximo esplendor. Tiene que ser tallado muchas veces para que esa piedra grande se le vayan quitando todos los elementos que están de más para venir a convertir esa piedra en las verdaderas obras de arte que alguna vez debieron de haber sido. Si en ese proceso el diamante se mantiene en su lugar, quizás nunca llegue a ser descubierto, por lo que tiene que ser desplazado. Si nosotros también nos quedáramos en un estatus sin movimiento, donde estuviéramos completamente estáticos, muchas veces no desarrollaríamos el potencial que necesitamos tener. Y muchas veces también lo que sucede es que nos conformamos, llegamos hasta cierto nivel de algo en específico y nos conformamos con poco. Y Dios no quiere que nos estemos conformando porque Él siempre tiene algo más, siempre y cuando sea una ambición que sea saludable, porque el ser ambicioso no es malo. Lo malo es irnos hacia los extremos. Pero la realidad de todo esto es que realmente las adversidades van a ayudarnos a entender la grandeza de Dios y van a ayudarnos a conocer el valor que Dios nos dio. Te agradezco mucho por estar mirando mis videos. Te pido que los compartas para que otras personas también puedan ser bendecidas a través de estos videos. Y te pido el día de hoy que estés reflexionando acerca de este pequeño tema que preparé y me gustaría que te repitieras a ti mismo: lo que me está pasando lo enfrento con valor y dignidad porque sacará lo mejor de mí. Dios sacará lo mejor de mí.
Dios te bendiga.